Mi nombre es Carlos Del Frade, soy periodista y he tenido la suerte de escribir más de 50 libros de investigación periodística, entre otros algunos relacionados con la historia argentina, como este que venimos a presentar hoy, que se llama Peones Heroicos, el sargento Cabral y el gaucho Rivero, de San Lorenzo a Malvinas. El libro es la excusa de pensar a 200 años del combate de San Lorenzo, que se conmemoró el 3 de febrero de este año, y a 180 años de la recuperación de Malvinas, que hace un gaucho, como es el gaucho Rivero, el 26 de agosto de 1833, pensamos esas excusas individuales para pensar la historia política de las mayorías que le pusieron el cuerpo a la primera emancipación de la Argentina. Los esclavos, porque Cabral era un negro esclavo, los gauchos, como el gaucho Rivero, los pueblos originarios, que siguen siendo castigados en el presente de la Argentina, y los fantasmas fuertes que se mueven detrás de ellos. Cabral es uno de los que puso el cuerpo por San Martín, y Rivero termina combatiendo a los ingleses en la vuelta de obligado, cuando el gobernador de las provincias era nada menos que Juan Manuel de Rosas. Dos fuertes imágenes, pensamos sus proyectos políticos y después la gran pregunta: ¿los ingleses hoy están más presentes que antes en la vida política y económica de la Argentina? La conclusión es que sí, porque hoy están manejando muchísimas empresas en el territorio argentino y no solamente en Malvinas. Lo que nosotros tenemos como excusa es que la vida individual de Cabral y la vida individual de Rivero, lo que revelan la sombra de esas vidas individuales, la famosa idea del árbol, nos está mostrando los bosques. ¿Cuáles son los bosques? ¿Qué pasó con los gauchos en la historia argentina como Rivero? ¿Qué pasó con los negros en la historia argentina como lo que reflejaba Cabral? La gente, especialmente la gente joven, se sorprende sobre tanta historia ignorada y al mismo tiempo tiene la idea de poder enamorarse de los anónimos, de los que están detrás de los grandes próceres, y sentir que realmente los que hacen la historia son las mayorías y no los privilegiados.